En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que siempre has estado a nuestro lado iluminando nuestra vida. Pedimos por aquellos que estudiaron la historia, poder ver tu presencia, descubrir tu misericordia y alcanzar la vida que nos has prometido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de comenzar la clase, les voy a dar un pormenor que vamos a tener que adoptar. Se trató de conseguir a un sacerdote que diera la materia de teología de la familia y ninguno fue. Por lo tanto, el señor cura no va a dar. ¿Sí? Pero para atender esa clase, él quiere tomar una vez al mes, unas 3 horas, para dar una vez al mes clases, las 3 horas seguidas. ¿Sí? Entonces, el siguiente miércoles va a ser las 3 horas. Pero para seguir precisamente con las 3 horas, su servidor y el diácono que les va a dar eclesiología, vamos a tener que tomar en algunas ocasiones 2 clases. Me habían pedido que yo diera 2 clases hoy, pero el diácono habló y dijo que quería dar 2 clases hoy. Entonces va a venir, de todos modos llegó una de ventaja, y yo ya di 2 con una anterior. Entonces hoy viene él y va a dar las 2 clases, las 2 horas que siguen después de la clase. ¿Sí? Muy bien. Vamos pues a tomar nuestras hojas, la hoja número 1, que dice historia de la iglesia. Son 4 partes, la primera parte es esta, ¿sí? La Edad Media, de más o menos, que empieza de 400 después de Cristo, a más o menos a 1300. Recuerden que son etapas que no podemos como decir, empezó exactamente en, ¿no? Es algo que se va creciendo, va surgiendo, ¿no? Como la moda, ¿no? ¿Cuándo empezó realmente los pantalones acampanados? Pero no tenemos una fecha exacta. Algo exacto más o menos, ¿sí? Entonces, para englobar o redondear, como en los supermercados, es entre 400 y 1300, ¿sí? Ahí tienen ustedes un dato que dice de 476 al 1054, ¿sí? Que es la caída del Imperio Romano y el nacimiento de la civilización moderna o medieval. El tema que tenemos que desarrollar es un tema muy extenso, ¿sí? Vean ustedes las fechas, muy largo. Para muchos, el nombre que vamos a llevar, medieval o medio, habla de que está en medio de 2 etapas muy importantes, ¿sí? Que es la antigua y la moderna. Y eso como que desmerita a la edad, el título nada más, a la época, porque como que está en medio, como que no puede un desarrollo bien hecho, etc. Pero esta etapa es muy importante, muy importante, es muy larga, es muy importante. Vamos a ver el surgimiento de muchos santos, pero también vamos a ver muchas dificultades, ¿sí? Eso no desmerita, puede ser el estudio de esta etapa, ¿sí? Hay muchas opiniones sobre el inicio y el fin, ya lo dijimos. Es un periodo muy largo y muy importante, no solo por la historia de la iglesia, sino también por la de toda Europa occidental y por lo tanto de todo el mundo. La historia europea, de hecho, ha tenido una influencia sobre todo el mundo por la difusión del cristianismo, ¿sí? Vamos a ver precisamente con imprenta los grandes escritos, ¿sí? La recuperación de grandes escritos que estaban como olvidados. Si yo me pusiera a escribir esto a manuscrito, pues no iba a poder hacerlo con todas las copias que les dieron hoy, ¿no? Entonces se conservaba así como un original, ¿verdad? Y el que tenía una copia que había propiamente copiada, ¿verdad? Del
el escrito original era casi un tesoro. Dicen en la casa de Lucy, oro bonito. Entonces nosotros vemos esa gran auge porque surge la imprenta y pues se puede como imprimir bastante, ¿no? Y compartir con los demás. No se nos puede leer la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. Sí. Lo que tenemos precisamente. Con el nombre de este periodo se entiende normalmente algo no positivo, porque la Edad Media quiere decir la Edad del Medio, es decir, un arco de tiempo que está entre dos periodos que parecen más importantes. Este nombre se inventó en el Renacimiento, periodo que empieza en el año 1400-1500, que se decía, señala precisamente el renacimiento de Europa después del periodo de la Edad Media, considerado menos importante. Por lo tanto, la Edad Media se considera entre la Edad Antigua, el periodo de la Antigüedad y la Edad Moderna. Muy bien. Entonces, ¿qué es eso? Esto no lo tienen ustedes en sus hojas, pero los papas que vamos a recorrer durante este periodo es el Papa San Marcelino I, ¿sí? Hasta llegar al Papa Silvestre II, que es santo, por eso le es santo, ¿sí? El Silvestre II, 111 papas en toda esa etapa. 111 papas. Entre esos está nuestro venerable San Silvestre I, ¿sí? Está dentro de los primeros papas, después de San Marcelino, como en el segundo o tercero. Está San Silvestre, Papa Santo también, ¿sí? Y van a encontrarse que hay muchos papas santos ahí. Entonces, pero por las persecuciones, por la pelea que tuvieron que enfrentar, de aclarar precisamente muchas herejías. Tenemos tres cosas muy importantes que reflexionar. La administración romana, ¿sí? Que esta administración hace la persecución, precisamente por no entender esta nueva idea de religión. Tenemos disputas internas, eso es de nosotros que creemos en esta religión, nos enojamos y peleamos por causa de las herejías, no tener claro quién es Dios, ¿verdad? Y tenemos la confrontación entre la intelectualidad cristiana y la intelectualidad pagana, ¿sí? Lo que piensan los grandes pensadores cristianos contra los grandes pensadores paganos, una pelea. Entonces son como obstáculos que tenemos que lidiar en estas etapas, ¿sí? Entonces, ojalá que tengamos esto como un apartado en nuestra mente y decir, esto se acomoda en esta persecución, en esto que tenía que superar la iglesia. Y pues esto que estamos viendo de la división en el Imperio Romano. Entonces, ¿nos puedes leer lo siguiente nosotros tenemos? Nosotros tenemos que precisar, sin embargo, que esta visión de la Edad Media como un periodo menos importante no es verdadera. Tratemos de ver juntos cuáles son las características que la Iglesia y el cristianismo han tenido en estos siglos. Me vuelvo a adoptar un momento a lo que conocéis, creo, por las clases anteriores sobre la historia de la Iglesia. Recordaréis que en los primeros siglos del cristianismo el Evangelio había sido anunciado a tres mundos culturales distintos y corresponden a tres grandes pueblos. Antes de nada, precisamente porque Jesús era judío y la Iglesia nace del tronco del Antiguo Testamento. De la historia de Israel, el primer terreno de vida sobre el cual se ha desarrollado el cristianismo ha sido el mundo judío, es decir, Palestina y los demás lugares ocupados por los judíos en la migración, cuando precisamente fueron echados de Palestina, como por ejemplo Alejandría de Egipto y otras ciudades. Entonces es muy importante tener como esta referencia, ¿sí? La iglesia que nosotros estamos estudiando nace en el pueblo judío, ¿sí? Y de ahí que el Papa Juan Pablo II diga y refiera que los judíos son nuestros abuelos de la fe, ¿sí? De ellos recibimos esta fe. Entonces no podemos como separarnos, porque muchos pensarían en la iglesia de América Latina, ¿sí? Latinos también se refieren a
Italia, pero no, Iglesia de América Latina. Y muchos piensan que la iglesia es solamente la romana. Desde ahí empieza nuestra iglesia, comienza precisamente la historia judía. Si no podemos quitar, por eso tenemos el Antiguo Testamento. ¿Sí? El otro mundo cultural, el segundo mundo en el que el cristianismo se difundió, fue el mundo griego. Vosotros conocéis la antigua civilización griega. Ya desde el siglo IV a.C., Alejandro de Macedonia había desarrollado y llevado la cultura griega a gran parte del mundo, entonces conocido, que se llamaba griego, helenístico. El cristianismo llegó también ahí. ¿Quién lo llevó? Lo llevó aquel gran apóstol de los griegos que fue Pablo. Él seguramente, os acordáis, a través de sus viajes evangelizó el mundo griego helenístico. El tercer mundo al que llegó el cristianismo fue el latino. El evangelio llegó a Roma de un modo particular. En aquel entonces el gran imperio romano unificaba toda Asia Menor, África del Norte y gran parte de Europa Occidental, llegando el anuncio del evangelio a Roma, que era la capital del imperio. El cristianismo empezó a difundirse en todo el mundo latino. Vosotros os acordáis que en Roma había dado la vida, dando testimonio de Jesús hasta la muerte, San Pedro, que era el primero de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles, aquel a quien Jesús había dejado como jefe de los 12. También San Pablo había llegado a Roma para ayudar a San Pedro, y ambos habían sido martirizados. Por lo tanto, la Iglesia de Roma había adquirido mucha importancia en la Iglesia universal, precisamente por el hecho de que Pedro y Pablo habían anunciado ahí el Evangelio. ¿Os acordáis que después, poco a poco, en el segundo y tercer siglo, el cristianismo se difundió en todo el mundo latino, es decir, en todo el Imperio Romano? Habían existido grandes dificultades, por ejemplo, las grandes persecuciones contra los cristianos. El cristianismo, de hecho, era una verdadera revolución que, por lo tanto, desde el punto de vista del poder imperial, era necesario eliminar de alguna manera. Los mártires y los padres de la Iglesia, como San Agustín, San Ambrosio, dan testimonio con fidelidad del cristianismo, han evangelizado todo el Imperio Romano conocido en aquel tiempo, hasta cuando en el 313 el gran emperador Constantino declaró que el cristianismo se podía profesar libremente, mientras que en ciertos periodos precedentes se había impedido, por lo que en poco tiempo el cristianismo llegó a ser la religión más importante del imperio. De hecho, hacia el final del siglo IV, en el 395 precisamente, el emperador de entonces, Teodosio, estableció que no solo era posible practicar el cristianismo, sino que era la religión más importante de todo el imperio. Bien, pues ustedes podemos ver que como difusión nace precisamente con Jesús. Y los dos pilares que sostienen esta religión es Pablo y Pedro, ¿sí? Son los que sostienen precisamente esto que nosotros creemos, ¿sí? Entonces son los dos pilares los que motivan precisamente a estos otros dos mundos a seguir a Jesús. Jesús es una persona de una cultura muy diferente a la mía. Jesús es una persona muy diferente a lo que yo he creído, a mis tradiciones, ¿sí? Y precisamente estos dos personajes, Pablo y Pedro, por eso son los pilares, inspiran, motivan a dejar todo esto que es mi historia por una nueva historia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Hace rato alguien me decía, ¿por qué ellos? ¿Por qué no otro apóstol? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿por qué Pablo? Si Pablo era el perseguidor de los cristianos, lo ponen de pilares hasta un antitestimonio, ¿verdad? Porque gracias a su vida inspiraron, ¿verdad? Vean, pues, sin ellos, creo yo, bueno, si lo hubieran dicho que sí, porque Dios hubiera puesto a alguien más, pero
gracias a Dios también ellos no hubiera sido posible toda esta conversión tan grande. ¿Sí? Su martirio, su vida, sus palabras, sus acciones, hicieron todo esto, ¿no? Yo, me sorprende este personaje, Pablo, ¿sí? Es alguien realmente que cuando lo estudiamos vemos su conversión así de una manera muy bonita, ¿no? Primero como aferrándose a no creer si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Y después viene su encuentro con Cristo, no todavía su conversión, ¿no? Él cree en Cristo, sí, pero se sigue aferrando a su manera de pensar y de actuar. Y después viene como esta transformación que Cristo les va a dar, esta moldura, ¿no? Como dice el canto, yo soy barro blando en las manos del alfarero, y le va dando forma. Ya es mío, sí, pero tengo que dejarme dar forma. Entonces es así, muy padre, que vamos a estar reflexionando. ¿Por qué ahí en el mundo latino tiene nombre de latinos y habla puro de Roma? Que Roma, y que llegaron a Roma, y que el Imperio Romano, y que San Pablo y San Pedro. ¿Es de latín? De la lengua latina. Ah, de latín, no por la lengua latina. Sí, del mundo latino, de la hispana latina. Latín. Sí. Así sí. Así sí. Muy bien. ¿Verdad que me hicieron cosas? Pues en Roma, y los apuntes en Roma. ¿Echamos poquitas? Sí, pues, gracias. Vamos a ver las invasiones bárbaras de la división del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Y si nos puedes ayudar con esta parte. Es un momento fundamental para la historia de la Iglesia, pero precisamente en este periodo sucede un hecho de gran importancia, ya sea para la historia de Europa como para la historia del cristianismo. A los confines del Imperio Romano llegan poblaciones nuevas, las llamadas poblaciones bárbaras. ¿Por qué se llamaban así? Porque no tenían el mismo grado de cultura y de civilización que las poblaciones griegas y latinas, que eran más antiguas. Estos pueblos, empujados por otras poblaciones, llegan prácticamente de Asia Central hasta los confines del imperio y rompen las fronteras para encontrar un espacio de vida. Por ejemplo, el famoso pueblo de los hunos, guiado por Atila, provenía de las estepas de Asia Central. En aquel momento histórico, todo el mundo occidental estaba unido bajo un único imperio, donde había paz, orden y una vida espiritual llevada por el cristianismo. Cuando llegan los pueblos invasores que no conocían el Evangelio porque eran paganos, arrollan al Imperio Romano y lo destruyen. Por lo tanto, desde aquel momento hay que reconstruirlo todo. Los emperadores romanos, vosotros lo sabéis por la historia, trataron de defender el imperio de las invasiones, pero ¿de qué modo? El emperador Constantino, por ejemplo, ya en el año 330 pensó trasladar la capital del imperio a Bizancio, sobre el Bósforo, la actual Turquía. El Bósforo es el estrecho de mar que hay entre Europa y Turquía, para poder defender al imperio de los pueblos que avanzaban y que se colocaban en las fronteras. Esta ciudad se llamó Constantinopla en su honor, es decir, ciudad de Constantino. Polis, de hecho, en griego significa ciudad. Aquel otro emperador del que os hablé antes, Teodosio, pensó que no era suficiente para defender el imperio trasladar la capital. Era necesario también dividir el mismo imperio en dos partes: el imperio romano de Occidente, cuyo centro, al menos espiritual, fue siempre Roma, y el imperio romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla. Este hecho es importante porque se crean en el interior del mundo romano, hasta entonces unido, dos núcleos: el mundo occidental y el mundo oriental. En la Iglesia, el centro del mundo occidental era Roma con su obispo, el Papa. En cambio, en el mundo oriental adquiría relevancia la figura del obispo de Constantinopla, que en griego se llama patriarca. Según la tradición, él era el sucesor de San Andrés, el hermano de Pedro. Por lo tanto, las dos iglesias más importantes, la de Roma y la de Constantinopla, sabían que tenían su origen una en Pedro y la otra en el hermano de Pedro, Andrés. Por ese motivo, se
se consideran iglesias hermanas, porque sus fundadores eran hermanos entre ellos. Miren, esto es de cultura, ¿sí? Ahí nos apareció una palabrita que se aclara de polis, que es ciudad. Nosotros siempre decimos, ¿de dónde eres? Y decimos, somos hidrocálidos. Esto es un error. No podemos decir esto, porque esta palabra es griega y esta es latina. ¿Sí? Juntamos como dos culturas en una definición. O nos tendremos que llamar hidro, de agua, que está en ciertos metros de una tierra, y eso son como las hidrometropolitanos. ¿Qué quiere decir hidrometropolitano? O soy aguacálido. Estamos poquito Aguascalientes. Bueno, hidrocálidos por hidro, agua y cálido caliente. No, sí, pero son de diferentes. Por las dos raíces que tiene. ¿Verdad? Bueno, este es de cultura. Sí, ¿lo puedo ver? Acuacálidos, sí. Aguas calientes, sí. Porque sí, como que no checa hidrocálidos. Ya es una costumbre, ¿no? La tierra hidrocálida. Pero bueno. Bárbaros. Bueno, la palabra, nosotros incluso la utilizamos, ¿no? Qué bárbaro. Un destrozo diciendo, qué bárbaro. No es el chiquillo que brinca y que salta y que se da una base. Ay, bárbaro. Sí, de sin educación o sin cultura, ¿no? Porque destruían, sí. Imagínense ustedes si pudiéramos tener los templos. Ahora que yo viajé a Costa Rica, estaba una maestra catedrática de una universidad de allá, de ¿dónde es el Papa? ¿Cómo se llama? Argentina. Y decía, ¿ustedes de dónde vienen? De México. Uy, no, casi nos besaba los pies. Y decía, ustedes tienen una riqueza cultural tan grande, tan bonita. Y yo me quedaba así como que, soy muy presumido, ¿verdad? Yo soy lo mejor del mundo, casi nos trajo Dios y nos sembró aquí. Pero decía ella, nosotros no sabemos de dónde venimos, no tenemos raíces, no tenemos en físico nada de nuestros antepasados. Ustedes tienen las pirámides, ustedes tienen el Cantar Azteca, ustedes tienen, y nos empezó a decir, bien, entonces los españoles no fueron fantasmas. Sí hubo mucha destrucción, sí, pero conservamos, tenemos todavía nuestra cultura y nuestra raíz de donde venimos, ¿verdad? Entonces los bárbaros destruyen totalmente todo, ¿sí? De ahí que a veces donde fueron invadidos se encuentran vasijas todas rotas, casi nada completo, no hay así como un templo, ni siquiera Grecia tiene un templo completo, ¿no? Lo han estado reconstruyendo y sacando la historia, más o menos como era, ¿sí? Pero fueron esos los bárbaros. Entonces entendemos la preocupación de conservar la cultura, ¿sí? Porque estos van a venir y van a destruir. Y entonces, ¿qué herencia tenemos? ¿Qué vamos a referirnos hacia atrás, no? Miren la civilización, que es precisamente el que es educado, eso quiere ser civilizado, ¿no? El que sabe valorar, el que sabe tener precisamente como un acervo cultural y dejarlo como herencia. Esto se tenía que reconstruir, ¿sí? Volver precisamente a la educación de la gente. Hoy venía alguien a platicar conmigo y esta personita dice que no le interesa nada de la iglesia porque no es cierto. No es cierto. Le decía yo, bueno, es que tienes que estudiarlo para ver si es cierto o no. No, es que no me interesa ni siquiera estudiarlo. Pues no digas que no es cierto si no lo has estudiado. No tienes referencia. Es que ¿para qué sirve? Pues estúdialo. Es que no quiero.
Entonces no niegues algo que tú no sabes si existe o no existe, ¿no? Para mí no existe. Bueno, pues es una opinión muy egoísta tuya, ¿no? Estudialo y si compruebas que no, entonces digo, yo lo estudié y ya lo comprobé y no es cierto, ¿no? Es que me obligan a hacer lo que yo no quiero. Ciertamente salen muy pequeño de edad, pero hay gente así de madura, ¿sí? Y que son los bárbaros, porque no quieres valorar lo que hay. Si ustedes dicen a sus hijos, nos vamos a juntar como familia, yo no quiero. ¿Por qué? Porque es una riqueza. Para mí no me sirve. Qué bárbaro, sabes, no sabes, ¿verdad? Un día vas a tener mi edad y entonces vas a valorar, pero ya lo perdiste. Lo destruiste y lo quieres reconstruir, pero no tiene la referencia. ¿Sí? Entonces, eso es, fíjense que tenemos que tener esa mentalidad nosotros precisamente para valorar nuestra iglesia, ¿no? Yo creo que esto que estamos estudiando es providencial en nuestra parroquia. Estudiar la historia de la iglesia no es solamente para tener un acervo cultural, sino saber de dónde vengo, lo que tengo y lo que voy a dejar. ¿Cómo podemos nosotros dejar a los hijos esta herencia si ni siquiera sé? No sé de dónde vengo, ni qué dificultades tuvieron que pasar, ni cómo fue que se definió que Cristo es Dios y hombre, que la Virgen María es madre y virgen, que la iglesia es por Cristo una santa, católica y apostólica. No por mí. La iglesia no es santa porque yo soy santo, no, es santa porque Cristo es santo. Entonces, ¿cómo se hace todo este caminar, todo este acervo que a mí me decía esta personita? ¿Qué es eso del credo? Yo no entiendo nada de eso, ¿verdad? Pues no me entiendes porque no sabes precisamente toda esta historia, ¿no? De hecho, yo invité a esa personita, ven a las clases. Ay, no sé, no me interesa, ¿para qué voy a ir? A perder el tiempo. Ahí sí ya no me meto, pues haz lo que tú quieras, ¿verdad? Pero la opción de valorar eso que se te da, lo tienes. Lo hubiera exorcizado. ¿Dónde? Lo hubiera exorcizado. O sea, no es tan abogado, es maduro, es otra cosa, ¿verdad? Es como la instrucción de la manzana. Pero es una ¿verdad? Padre, los que rezan el credo, digamos como pericos, nomás porque lo rezan, porque la misa, no lo entienden, no van descifrando parte por parte hasta el final. Nomás lo hacen así como pericos, repite y repite. Sí. Miren, hay 4 verdades que vamos a defender en este credo. Es lo que nosotros creo en Dios Padre. Creo en Jesús. Creo y eso yo decía a esta persona, o sea, ¿qué es eso? Amén. Creo en esto, eso es lo que yo voy a defender. Pero, precisamente, ¿quién es eso de Dios Padre? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo es que tú sabes de eso? ¿No? Pues creo que este Dios Padre hizo todo. Lo que ves y lo que no ves. ¿Sí? Es este Dios eterno. ¿Sí? Este Dios tan misericordioso y tan poderoso que tuvo esa grandeza. Todo lo visible y lo invisible. Y todo cuanto existe. ¿Verdad? Incluso aquello que creemos que hay más mundos, ¿verdad? No sé si habitables, pero sí hay más. Un mundo total. Y no lo veo, lo descifro, ¿verdad? Creo en Jesús. Este ya es muy personal, muy humano, muy cercano, ¿sí? Y entonces aquí se dedican mucho más cosas, ¿no? Que nació,
que estuvo entre los hombres, que pues padeció, fue condenado en este tiempo, y hasta menciona el tiempo para decir que es histórico, ¿sí? Y que precisamente nos deja al Espíritu Santo, que es el Señor de vida, y que Él precisamente habló por los profetas. ¿Sí? Creo en la iglesia. ¿Y cómo es esta iglesia? Así. Bien. Podremos defender esto y podremos decirlo con toda la, porque hasta me dijo, ay, usted se emociona mucho. Porque, ay, es que cuando lo dices con una cara hasta le brilla. Digo, pues es que tú lo sabes. O sea, cuando defines a Dios, lo defines y dices, es que este Dios tan grande, pensó todo, ¿no? De una manera maravillosa. Pero porque estás convencido, ¿no? Ah, pues mira, creemos en un Dios que dice que es el creador de todo, y pues no haya como que mi cara no convence, ¿no? Y ojalá que nosotros definamos nuestra iglesia con alegría. Vas a ir a misa. ¿Por qué? Porque yo mando. Y ya con la cara nos dice, es cierto, usted se inventó eso. Usted me obliga a algo que ni siquiera usted cree. Vean, pues, tenemos que definir, llegar a esto, ¿no? Pero ¿cómo se llega a esto? Pues pasando por todas estas vicisitudes, la historia, ¿sí? Entonces, es muy importante en la historia de la iglesia entre nosotros. Pues claro que sí. Por eso, qué bueno que están aquí, qué bueno que ojalá vinieran pues más, ¿no? Está en nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. Nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Pero nos gloriamos, así como que nos anchamos, así como los corroreales, ¿verdad? Así, que está seguro que los vean. Sí. Vamos a tener Astelón. Sí, el Papa San León Magno, ¿sí? Este Papa es muy importante dentro de la historia de la Iglesia. Chely, ¿nos puedes leer este Papa? No obstante la división del imperio para defenderse de las invasiones, los pueblos bárbaros jóvenes, fuertes y llenos de energía, consiguieron llegar hasta Roma, porque en los últimos siglos del imperio romano había ido un poco de decadencia. En el 410 sucedió un hecho en aquel tiempo creó una inmensa impresión. Alarico, el rey de los visigodos, uno de estos pueblos germánicos, consiguió llegar a Roma y conquistarla. Roma, la ciudad eterna, el centro de unión de todo el mundo civil de entonces, fue saqueada precisamente por Alarico, el rey de los visigodos. Alguna década más tarde, el rey de los hunos, Atila, llegó incluso a las puertas de Roma. El emperador romano ya no tenía ningún poder y por lo tanto tuvo que afrontar la situación del gran papa de entonces, el obispo de Roma, León Magno. Magno quiere decir grande, y con la única fuerza del evangelio de la cruz fue a encuentro de estos pueblos que no conocían a Jesús y que eran terribles. De hecho, Atila se llamaba el flagelo de Dios, y donde llegaba él con sus tropas, los hunos, se decía que ya no crecía la hierba precisamente porque destruía todo. León Magno se encontró con los hunos, habló con él, el rey Atila, y consiguió parar. Este fue un hecho muy importante porque demostró que el corazón del imperio de Occidente era el Papa, el obispo de Roma, ya que los emperadores ya no tenían fuerza y no conseguían resistir frente a las invasiones bárbaras. Como consecuencia, el Papa León Magno adquirió una gran influencia, un gran poder moral. El Papa era visto por todos los pueblos de entonces y también por los cristianos, como el hombre que encarnaba en aquel momento la paz y la unidad. Bien, bueno, aquí vamos a ver porque se nos ahora, pero vamos a ir viendo esos personajes de la iglesia que propiamente tienen ese poder que, bueno, sabemos que sale de Dios. ¿Sí? Son esos hombres de fe y que demuestran esa fe, y la iglesia conserva precisamente sus testimonios, ¿no?
no es el poder y la palabra de convencimiento del Papa, sino el poder del Evangelio. ¿Sí? Entonces, nuestra iglesia se va a ir siendo más espiritual. ¿Sí? No vamos a creer en los hombres, sino en Dios. ¿Sí? Yo no creo en León Magno como mi Dios, creo en Dios que me defiende. En este instrumento, el Papa toma una personalidad muy importante dentro de la iglesia, como es nuestro actual Papa, ¿no? A quien respetamos y creemos que viene del poder de Dios. Es eso, ¿sí? Vamos a ir definiendo esas cosillas. Antes de presentar al diácono, ¿alguna pregunta, reclamo, cuestión? Dígame. Ya ves que aquí dice que Constantino fue quien permitió que se llevara a cabo, tuviera la libertad la iglesia, el cristianismo. Sí. Lo que pasa es que yo he leído en algunos documentos que la iglesia católica la fundó Constantino. ¿Es válido decir eso? ¿O definitivamente, o sea, decir lo que decimos nosotros con la fundó Jesucristo? Claro. Es que lo he leído así, de que Constantino la fundó. No, Constantino es propiamente quien le da ese poder. La impone como religión fuerte, no como la única religión, la religión fuerte del imperio. ¿Sí? Porque también él como emperador no puede ir en contra de su pueblo. Acuérdense, toda la historia antigua tenían sus dioses, sus creencias muy arraigadas. Entonces no podemos llegar como los bárbaros. No, también tienen historia y también tienen dignidad. Entonces, el emperador la pone como religión más Gracias a su mamá, Santa Elena, que vivió por él. No, pero él tuvo una visión donde vio que su estandarte estaba en la cruz y que él iba a vencer hacia sus enemigos, y entonces por eso él la permitió, porque él tuvo una visión, Claro. un encuentro con Dios. O sea, sí, ojalá